Bienvenidos al canal donde bíblicamente se desmantelan las mentiras que por siglos han mantenido esclavizadas a millones de personas alrededor del mundo. Hoy veremos las principales prácticas y doctrinas paganas del catolicismo romano acomodadas a la Biblia mediante falsas interpretaciones. Tenemos las falsas doctrinas utilizadas como fuente de ganancia. En Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro enseñó que la redención humana no se logró con riquezas materiales corruptibles como plata u oro, sino mediante el alto precio de la sangre preciosa de Cristo. Fue un sacrificio perfecto e inmaculado. Este rescate libera de la vana manera de vivir que nos fue heredada. Nos motiva a llevar una vida santa, reverente y de valor incalculable. La vana manera de vivir a la que Pedro hacía referencia es la vida inútil, sin propósito eterno, centrada en tradiciones humanas como la práctica de ritos católicos, por ejemplo, o pecado que los creyentes tenían antes de conocer a Cristo. La plata y el oro, aunque valiosos en la tierra, son perecederos y no pueden pagar la deuda espiritual del pecado. Nuestra redención costó la vida del Hijo de Dios. Por ello, al decir sangre preciosa, está subrayando su valor infinito, único y superior a cualquier tesoro terrenal. También hace alusión al sacrificio del Cordero Pascual, representando la santidad, pureza absoluta y la ausencia de pecado en Jesús, a quien calificó como el Redentor perfecto. El propósito del precio pagado no es para que llevemos una vida cómoda, sino más bien para motivar el temor reverente de respeto a Dios y vivir en santidad fraternal mientras somos extranjeros en este mundo caído. El pasaje enfatiza el incalculable costo de la salvación para asegurar a los creyentes el nuevo valor de vivir una vida apartada del pecado. En el catolicismo romano hay prácticas y doctrinas paganas que han sido interpretadas y acomodadas falsamente a la Biblia. Eso ha llevado a que la gente, por ignorancia, las tenga como parte del Evangelio, ya que cuando una persona de buena fe cree que alguna doctrina católica tiene fundamento bíblico, es porque ignora que en realidad se trata del acomodo que hicieron, como ya lo hablamos anteriormente, Pedro Lombardo y el Concilio Lateranense de 1215, cuando cambiaron la interpretación bíblicamente correcta. Todas las falsas doctrinas y prácticas del catolicismo son apoyadas por el Papa y sus sacerdotes. ¿Y saben por qué? Porque aparte de que son el medio para controlar a los ciudadanos comunes, también son lo más preciado, porque son su fuente de ganancia económica más importante. Por ello hoy conoceremos las prácticas que mejores ganancias dejan al catolicismo romano y juntos descubriremos la falsedad que en ellas hay, porque como ya dijimos, los dones de Dios son gratuitos. Anteriormente vimos algunas prácticas y doctrinas como el papado, nacido en el 607 después de Cristo. También vimos el clero o cuerpo de servidores primero del obispo de Roma a partir del 590 después de Cristo y posteriormente del Papa a partir del 607 después de Cristo. La confesión de pecados a partir del año 710 después de Cristo, creada en el Sínodo de Lieja y realizada por un sacerdote católico que toma el lugar de Jesucristo, quien es el único intercesor entre Dios y los hombres.
4. La llamada Santa Inquisición a partir de 1184. Además de las anteriores, también tenemos otras prácticas y doctrinas católico-romanas, que también son paganas. Está los rezos por los muertos y el imaginario purgatorio desde el siglo IV. El culto a los santos y a las vírgenes también desde el siglo IV. El uso de imágenes y esculturas religiosas a las que la Biblia llama ídolos también desde el siglo IV. Está la canonización de supuestos santos, entre comillas, a partir del siglo X. En el siglo XI tenemos el celibato o prohibición de casarse. También está el rosario, que no es más que la vana repetición de oraciones. En el siglo IX tenemos el uso de escapularios y medallas como amuletos y agua bendita. También está el bautizo de niños y el bautismo por aspersión. Está también en el siglo XIII la transubstanciación y las misas. Está en el siglo XII la Eucaristía o comunión, que son los panes para alimento del alma, supuestamente. A partir del siglo XIII está la extrema unción. En el siglo IV están los monjes y monjas dentro del cristianismo. O sea, son muchas las doctrinas paganas. Ahora, rezar por los muertos y el imaginario purgatorio. Al catolicismo romano le gusta citar el libro de los Macabeos, a quien ya mencionamos anteriormente, fue llamado apócrifo por Jerónimo y fue rechazado, por lo que por falso no forma parte de la Biblia. En ese libro se menciona que después de una batalla se recogieron ofrendas por los muertos, entre comillas, pero no menciona que se haya rezado por ellos. En toda la Biblia tampoco encontramos un solo pasaje de alguien que haya rezado. Lo que sí encontramos es en Eclesiastés 9:4. Es que, abro comillas, aún hay esperanza para todo aquel que esté entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Aquí Salomón resaltaba que la vida ofrece esperanza de vida eterna, oportunidades para arrepentirse y conciencia para entender la magnitud de lo que está en juego, mientras que la muerte es el final de todo. O sea, mientras se tiene vida, se puede cambiar, hay esperanza, pero ya muertos ya nada se puede hacer. El mensaje aquí es aprender a valorar la existencia y la salud por encima de la fama, la riqueza o el poder, porque una vez muertos, la muerte iguala a todos y elimina la capacidad de influir en nada. De manera que hay que enfocarse en el valor de la vida y la posibilidad de arrepentimiento mientras se tenga. Porque imagínense ustedes, una persona que durante toda su vida fue vil, transgresora, despreciable, adúltera, alcohólicos, borrachos, y mueren sin arrepentirse, porque confían que otros van a orar por ellos para tener la vida eterna. ¿Saben qué es lo que pasa? Que eso es tener en menos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es pisotear al Hijo de Dios, considerar inmunda la sangre del nuevo pacto y ultrajar el Espíritu de gracia. Porque mientras se tiene vida y se le rechaza conscientemente, se está despreciando su obra redentora. Eso implica que ya no queda nada por hacer, así que no hay rezos ni nada por el estilo que pueda cambiar el destino final de alguien que muera sin Cristo. Pero sucede que para lucrar y hacer negocio justificando las oraciones por los muertos, se inventó el purgatorio. Ese lugar es diferente del cielo y el infierno, que de acuerdo a la Biblia son los dos sitios a donde van los muertos. Los católicos dicen que es el lugar en donde las almas de los muertos, antes de pasar al cielo, pasan por el purgatorio para ser purificadas. Y que si se hacen oraciones por ellas, pueden salir de allí. Cierro comillas. Eso, ¿saben qué es? Un invento diabólico. Ese lugar imaginario al que llaman purgatorio es de origen pagano. Alejandro Hislop, en Las dos Babilonias, dice así, abro comillas:
En todos los pueblos hallamos al sacerdote pagano devorando las casas de las viudas y comerciando con los tristes sentimientos de los familiares para sacarles dinero a cambio de rezos por los muertos. Entonces vemos que los católicos paganos, para justificar los rezos por los muertos, inventaron el purgatorio como un supuesto lugar a donde van las almas de los difuntos y, de acuerdo con ellos, abro comillas, saldrán por medio de rezos a los dioses previamente pagados al sacerdote. O sea, los rezos son previamente pagados al sacerdote para que se hagan y por medio de ellos los dioses liberen a los muertos. La doctrina del purgatorio, criticada por los llamados padres de la Iglesia, principalmente San Lactacio y San Epifanio, va paralela al negocio de los rezos por los muertos. Hablar de padres de la Iglesia no me refiero a los sacerdotes católicos, a los ensotanados, no. Yo me refiero a los primeros cristianos que fueron quienes sentaron las bases de la interpretación bíblica. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los cristianos evangélicos nunca han creído en un purgatorio. La Biblia menciona solamente dos posibilidades: vida eterna con Cristo para el que creyó en él, o condenación eterna fuera de Cristo para quien lo rechazó. Eso lo enseña Daniel 12:2. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, los que creyeron en Dios, en Jesús, y otros para vergüenza y confusión perpetua, los que lo rechazaron. Albert Mallet, en su Historia de Oriente, página 13, dice así, abro comillas: los egipcios creían en el purgatorio y lo suponían en el centro de la tierra, y las almas de los muertos salían de allí a base de oraciones a sus dioses. El mismo autor más adelante dice que el dios Tot pesaba los corazones en la llamada balanza de la verdad, y las almas puras pasaban al lado de Osiris en el campo de las habas, no sin antes someterse a previas purificaciones en el purgatorio. Para los egipcios, el campo de las habas correspondía al paraíso, y el lugar del tormento al infierno, y el purgatorio era un lugar intermedio. Los paganos romanos también creían en esos tres lugares donde los encargados de purificar las almas de los muertos en el purgatorio eran los dioses manes. No sé si ustedes recuerden que ya hablamos anteriormente y a quienes se rezaba precisamente por los muertos. Juan 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando nació el falso cristianismo político en el siglo IV, en la época de Constantino, las falsas doctrinas se mezclaron con principios cristianos, y entre los falsos convertidos siguió el negocio de rezar por los muertos, pero los rezos ya no se elevaron a los dioses manes, sino supuestamente al Dios de los cristianos. Pero el Dios de los cristianos no escucha rezos, tampoco vanas repeticiones por los muertos que solo hacen los hijos de desobediencia, contradiciendo la enseñanza bíblica, provocando con ello la ira de Dios. La siguiente anécdota es contada por el escritor Luis Rodríguez en su obra Señor Presidente, página 138. Demostrando lo absurdo de los rezos por los muertos y el imaginario purgatorio. Abro comillas. Cuando en 1920 quedé huérfano de padre y madre, trabajé de mozo por 3 pesos mensuales. A los 6 años de trabajo logré ahorrar 30 pesos. Mi confesor de entonces me aconsejó que mandara decir misas por las almas de mis padres y hermanos fallecidos. Mandé pues decir 6 misas pagando 12 pesos, es decir, el 40% de mis ahorros de 6 años.
El sacerdote se llevó ese dinero en menos de 2 minutos que tardó en escribir los nombres de mis familiares en un libro. De eso, el escritor hace la siguiente reflexión. Abro comillas. Haberme despojado de todo ese dinero, sabiendo lo mucho que trabajaba y lo poco que ganaba, fue una evidente falta de misericordia del sacerdote. Fue un robo, ya que ni siquiera sabía dónde estaban mis familiares fallecidos. Además, si de verdad hubiera amado las almas de los muertos y creyera en la eficacia de las misas, solo por amor al prójimo las habría ofrecido gratis. Cierro comillas. Como vemos, las doctrinas de rezar por los muertos y el purgatorio, igual que todas las demás doctrinas introducidas a partir del siglo IV en el cristianismo de Constantino, son falsas, porque constituyen una gran fuente de ganancia para los obispos y sacerdotes. El catolicismo romano, nacido en el 607 después de Cristo, las inventó por una sola razón. Constituyen una gran fuente de ingresos económicos. Pero ninguna persona que se considere realmente cristiana rezará por los muertos ni aceptará creer en lugares imaginarios que la Biblia no menciona. San Agustín y demás padres de la Iglesia niegan el purgatorio y los rezos de los muertos. Dice San Agustín, abro comillas, la fe universal descansa sobre la autoridad divina. Cree en primer lugar en el reino de los cielos y luego en la existencia del infierno. Se desconoce por completo un tercer lugar. Cierro comillas. Esto fue citado por Samuel Vila en A las fuentes del cristianismo, página 44 de la quinta edición que remite a August Giro, tomo 7, Bosel 1529. Pero para entender por qué existe el infierno, primero hay que entender cómo describe la Biblia la realidad del mar. Desde el comienzo de la historia humana aparece la decisión de apartarse de la voluntad de Dios. Fuimos creados con libertad y esa libertad incluye la posibilidad de rechazar la dirección divina que parece es lo que hace precisamente la Iglesia Católica Romana. Este rechazo no es una falta menor porque lleva a la ruptura, ya que cuando el pecado entra en la vida humana rompe la relación con Dios, dañando todo lo que toca, relaciones, decisiones y hasta generaciones enteras. Dios no creó el mal, pero sí decidió enfrentarlo. No lo ignora ni lo considera insignificante, y Jesús claramente enseña sobre la realidad de un juicio final. Él habló de una separación definitiva entre quienes aceptan la vida que Dios ofrece y quienes la rechazan. En el Evangelio de Mateo hay una declaración directa donde nuestro Señor Jesucristo menciona el destino preparado para el mal. Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El texto no dice que el infierno haya sido creado originalmente para los seres humanos, sino para el diablo y para las fuerzas que se rebelaron contra Dios. Sin embargo, hay quienes deciden vivir separados de Dios y terminarán compartiendo el destino de la revelación. Y aquí parece un punto clave. Dios no fuerza a nadie a vivir con Él, porque el amor verdadero no obliga. Dios llama, invita, muestra el camino, pero no anula la libertad humana. Y cuando una persona rechaza una vez sí y otra también la vida que Dios le ofrece, ese rechazo tiene consecuencias eternas, reales. El infierno no es simplemente un lugar de castigo, es su ley. Son sus normas establecidas que representan la separación definitiva de Dios para quienes decidieron vivir sin Él. Ese es el peligro de permanecer en la Iglesia Católica,
que lejos de acercar a las personas a Dios, las aleja a través de falsas prácticas y doctrinas, promoviendo que la persona pase toda su vida rechazando la verdad o la gracia y la reconciliación que Dios ofrece, al grado que llega un momento en que esa decisión se vuelve permanente. ¿Y sabe por qué? Porque se le cauteriza el entendimiento. El catolicismo romano acomoda en la Biblia forzadamente al purgatorio y los rezos por los muertos. Pedro Lombardo sistematizó la lista de los 7 sacramentos, los 7 ritos a los que considera sagrados en su obra monumental de 4 libros llamados Sentencias, escrito alrededor del 1150 después de Cristo. Para ello, recopiló comentarios sobre las escrituras y los padres de la Iglesia, haciendo de él el texto teológico de referencia durante la Edad Media. O sea, un adoctrinamiento total viene desde ese tiempo. Ustedes imagínense cuántos siglos hace de eso. Fue Pedro Lombardo quien definió y fijó que fueran 7 sacramentos: el falso bautismo de niños, la confirmación, la confesión de pecados ante un sacerdote, la comunión o Eucaristía, como ellos le llaman, el matrimonio, la orden sacerdotal y la extrema unción, que a fines del siglo XII, torciendo la interpretación de versículos bíblicos, acomodando a la Biblia las prácticas y doctrinas paganas del catolicismo romano, están practicándose. El invento de los 7 sacramentos fue convertido en los principales 7 medios de control que ejerce el papado sobre la población a través de los sacerdotes. Esos forzados acomodos en la Biblia de los 7 sacramentos como doctrina fueron confirmados, aprobados y adoptados por el Concilio Lateranense de 1215, que además avaló la recién creada Santa Inquisición. El purgatorio, inventado por la Iglesia Católica Romana, y los rezos por los muertos que fueron negados por San Agustín y demás padres de la Iglesia, encontraron el pretexto para su colocación en 1 Corintios 3:13, que dice así: la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. No obstante, este pasaje describe el juicio de las obras de los creyentes en el día del Señor, donde Dios probará con fuego la calidad del trabajo de cada persona, revelando si es duradero como oro, plata o piedras preciosas, o es superficial como madera, como el heno o como la paja. No se trata de la salvación. Se trata de evaluar el servicio del cristiano para recibir recompensas eternas. Y el fuego del que habla el texto no es el infierno, es la inspección de Dios sobre la calidad y motivación de las obras realizadas. Es decir, el versículo advierte sobre la responsabilidad de cómo se vive y se sirve en la fe, destacando que todas las obras serán evaluadas por Dios en la eternidad. San Agustín interpreta el fuego purificador diciendo que no se refiere a un tercer sitio distinto al cielo o al infierno, porque lo que la Escritura dice con esas palabras es que quienes deciden vivir en santidad será necesario que padezcan tribulaciones. Se cierran comillas. Eso se puede ver en Enquiridión, capítulos 68 y 69 en la colección Obras de San Agustín. De tal manera que al no existir el purgatorio, los rezos de los muertos son inútiles, porque mientras hay vida, se debe creer en nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal, porque Él es la única provisión de Dios para tener vida eterna. Juan 3:18 enseña que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en Juan 11:26 dice que el que cree en Él, mientras viva, no morirá eternamente. Es claro, nada se puede hacer para auxiliar a un muerto.
Por ello el purgatorio, como muchos otros dogmas católicos, tergiversa la naturaleza del sacrificio de Cristo. Hebreos 7:27 dice: no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Los católicos consideran la misa o Santa Eucaristía, como ellos le llaman, como una representación del sacrificio de Cristo, ignorando el hecho de que el sacrificio único de Jesús fue absoluta y perfectamente suficiente. Ellos consideran que las obras meritorias contribuyen a la salvación, sin reconocer que el pago de Jesús no necesita nada adicional por nuestra parte. También se enseña que el purgatorio es un lugar de purificación en preparación para ir al cielo, olvidando que gracias al sacrificio de Jesús ya hay purificación, justificación, perdón, redención, reconciliación, adopción y hay santificación en y para Dios. Mientras que el purgatorio y las doctrinas como oraciones por los muertos, indulgencias, obras meritorias en nombre de los muertos, etc., niegan la eficacia del sacrificio de Cristo e implican que su muerte es insuficiente para pagar por el pecado. Primera de Juan 2:2 enseña, diciendo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La Biblia dice que Jesús, quien es encarnado, pagó el precio infinito por nuestros pecados al ofrecer el único sacrificio aceptable. Limitar ese sacrificio solo a la expiación del pecado original o de los pecados cometidos antes de la salvación es una ofensa a su persona y un ataque a su obra. Porque hay salvación y liberación del pecado por el sufrimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuyo sacrificio fue poderoso, perfecto y suficiente. Efesios 2, 5 y 6 dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fue gracias a la muerte y resurrección de Cristo, la posición de los cristianos en el cielo es tan segura como puede serlo. Por ello debemos de vivir con perspectiva eterna, porque lo que para nosotros es futuro, para Dios ya es pasado. Y Él dice, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso significa que aunque los cristianos vivimos en la tierra, espiritualmente ya estamos sentados con el Señor. Así es como nos ve Dios. Y eso es gracias al sacrificio poderoso, perfecto y suficiente de Jesús, que hace que cuando morimos seamos llamados inmediatamente a la presencia del Señor, ya que como estamos en Cristo, somos completamente purificados, liberados del pecado, glorificados y perfeccionados. Bueno, el culto a los santos y a las vírgenes canonizados por el catolicismo. Esa es otra falsa doctrina. Vamos a ver Romanos 5:12 que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto es lo que enseña la Biblia, que por el pecado de Adán pasó la condenación o separación de Dios a la humanidad entera. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Al momento en que Dios arrojó a Adán y Eva fuera del paraíso, mientras cubría la desnudez humana dándoles pieles para vestirse, prometió un redentor que vendría como simiente de mujer. Las pieles para cubrir la desnudez humana provenían de animales que Dios mismo sacrificó, mostrando, como dice Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión
es decir, perdón de pecados. Y Cristo, quien es la simiente de la mujer, apareció en el tiempo profetizado, cumpliendo así la profecía de Isaías 7:14 que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Eso significa Dios con nosotros. E Isaías 9:6 que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto significa que el Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, se haría hombre en el vientre de una mujer virgen. A Isaías lo profetizó 750 años antes del nacimiento de Cristo, quien al ser nacido de una mujer virgen, es eso, simiente de la mujer. Juan 1:3 dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el mismo evangelio se menciona que cuando Juan el Bautista vio a Cristo, dijo en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando con ello que la sangre que él derramaría sería la provisión de Dios para perdonar el pecado de todos los que en él creyeran, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Primera de Juan 1:7 dice: si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. En Cristo se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento sobre la solución de Dios para que el hombre volviera a la paz con él. Y con ello se estableció, como lo dijo de sí mismo en Juan 14:6, cuando Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. Y la Biblia enseña en 1 Timoteo 2:5-6 diciendo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Descartando por lo tanto que ni María, que trajo al mundo a Cristo, ni otras personas a quienes los católicos llaman santos, dándole una mala interpretación a esa palabra, pueden ser mediadores entre Dios y los hombres. ¿Por qué digo que mala interpretación a la palabra santo? Porque santo significa apartado para Dios. Y los cristianos evangélicos hemos sido apartados para Dios. Por lo tanto, nosotros somos llamados santos. No porque seamos mediadores, sino porque hemos sido apartados para Dios, por Dios y en Dios. Mateo 13:55-56 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Por cierto, como acabamos de leer que después de Jesús María tuvo otros hijos, y aquí lo comprobamos con el pasaje. Además, sin importar que José no la haya conocido antes, recordemos que el vocablo conoció es un eufemismo para decir relaciones sexuales o íntimas. Por lógica, es después que da luz y nace Jesús que obviamente dejó de ser virgen. De manera que no importa si la tradición católica sigue sosteniendo el dogma de la virginidad perpetua, porque es una mentira flagrante, no existe. Los evangélicos sabemos que al único que debemos acudir en busca de salvación, descanso, perdón y vida eterna es a nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos de la iglesia primitiva en el primer siglo de la era cristiana enseñaron
que al único que se debe de acudir es a Cristo y a nadie más. Y Mateo 11:28, él mismo decía, o el mismo Señor Jesucristo decía que para obtener descanso, decía, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. También decía que para obtener vida eterna, en Juan 3:16 decía, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también decía que en Apocalipsis 3:20, para tener una relación personal con él, que decía, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, entraré y cenaré a él significa tendré comunión con él y él conmigo. También para que le sigamos, dice en Mateo 4:19, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Y para buscar refugio y fortaleza en él, también nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto significa que en ninguna parte de la Biblia se menciona que debamos ir a la Virgen María u otra persona distinta a Cristo buscando que sea nuestro intermediario ante Dios. Ni Cristo ni la Biblia han cambiado. Y la Biblia dice en Hebreos 13:8, Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por ello los cristianos evangélicos no podemos ni debemos admitir otros mediadores que no sea nuestro Señor Jesucristo, quien nos dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. En los 3 primeros siglos, los cristianos evangélicos, de la misma manera en que rechazaban a los dioses paganos, también rechazaban otro mediador entre Dios y ellos. En cambio, los paganos de los 3 primeros siglos hacían lo contrario. Por eso se les consideraba politeístas, porque creían en muchos dioses y eran conocidos por buscar intermediarios entre ellos y Dios. Mateo 15:14 dice claramente, déjenlos, son guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, los dos van a caer en el hoyo. ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí? Estaba subrayando la insensatez de las personas ante la situación. Él se estaba refiriendo a los líderes religiosos que se creían expertos en la ley de Dios, inventando cosas que Cristo no enseñó ni mandó jamás. Pero lo hacían porque ciegos ignoraban el verdadero significado de la verdad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo reveló que contradicen las mismas leyes que se supone deben comprender, porque en lugar de guiar a sus seguidores por el camino recto que conduce a la vida, se guían a ellos mismos y a sus feligreses directamente al desastre. Por eso dice, los dos caerán en el hoyo. Porque los dos son ciegos espirituales. Pueden ver, sí, pueden ver todas las maravillas que el Señor ha hecho, pero sus ojos espirituales están ciegos. Y Dios, claro que perdona pecados, pero no perdona la negligencia para estudiar y escudriñar su santa palabra. Por ello esta parábola es tan relevante hoy en día como en los tiempos de Jesús, pero el problema es que el culto a los ídolos siempre ha dejado grandes ganancias a los engañadores. Fue precisamente en Éfeso donde en el siglo IV empezó el culto a la Virgen María, que por cierto, durante los primeros 3 siglos de vida cristiana en el mundo, esa práctica no se conoció por nadie que se llamara cristiano. Y en Hechos 19, del 23 al 41, se lee que en Éfeso se engañaba a la gente haciéndole creer en las supuestas virtudes de la diosa Diana y hacían pequeñas réplicas de la escultura de ella y su templo. Y eso, ¿saben qué? Les dejaba pingües ganancias, o sea, múltiples ganancias. Es así que en el siglo IV el negocio continuó igual. Se le hacía creer a la gente que la Virgen María, fallecida en el siglo XXI, en Éfeso precisamente, era nada menos que la misma diosa Diana, y no tenía nada de malo seguir reverenciándola, siendo que era un ídolo.
solo que con el nombre de Virgen María, que ya vimos, su virginidad no fue eterna. Las falsas doctrinas y creencias pseudocristianas del paganismo puro, como la de los santos intermediarios, se han sostenido por las grandes ganancias que obviamente dejan a los engañadores, de quienes no solo ignoran las verdades bíblicas, sino su propia fe católica, porque no saben ni de dónde viene. Si no has recibido a Cristo como el Salvador y Señor de tu vida, este es el tiempo. Necesitas nacer de nuevo para que seas digno de ver cara a cara el rostro de Dios, porque nadie puede hacer nada para obtener la salvación después de muerto. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Dios en el nombre de Jesús, quien te abre la puerta a la vida eterna. Lee tu Biblia, ora, empieza a vivir en su verdad y testifica lo que ha hecho en tu vida. Regálenme un like, compartan y les invito a suscribirse. También me pueden encontrar como la sierva de Jesucristo. Los espero la próxima semana para que juntos sigamos desmantelando mentiras. El Señor les bendiga.